Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, bienvenido. Espero de corazón que disfrutes de lo que tenemos para ofrecerte hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, les aseguro que les va a dejar con la boca abierta, una revelación de amor impactante. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem, su anillo no importa, ella es mía. ¿Qué significará esto? ¿Quién es Su? ¿Y por qué el anillo de Su es tan importante, o más bien, por qué no lo es? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de meternos de lleno en esto, si aún no lo has hecho, corre a darle ese botón de suscribir y activa la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras historias, debates y revelaciones que te traemos semana tras semana. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a hablar de algo que suena a novela turca, a drama de película, pero que créanme tiene tintes de realidad que nos hacen reflexionar. Estamos ante un triángulo amoroso o quizás un cuadrado, quién sabe todavía, donde las emociones están a flor de piel y las posesiones parecen ser la moneda de cambio. Kerem, Su y un anillo que es el epicentro de toda esta tormenta emocional. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Es Kerem realmente tan posesivo como parece? ¿Y quién es esta misteriosa, ella, que Kerem declara como suya a pesar de la existencia de un anillo? El anillo en muchas culturas simboliza compromiso, un pacto, una promesa de exclusividad. Pero aquí parece ser un obstáculo, un detalle insignificante frente a la fuerza de lo que Kerem siente o, peor aún, cree tener. Vamos a empezar por analizar la frase Kerem, su anillo no importa, ella es mía. La primera parte, Kerem, su anillo no importa, ya nos dice mucho. Para Kerem, el símbolo tangible de un compromiso previo o presente de Su no tiene validez. Es como si estuviera invalidando la relación de Su con otra persona, o quizás con una situación, por el simple hecho de que sus propios sentimientos o intenciones hacia ella son más fuertes, o al menos eso es lo que él percibe. Esto nos lleva a pensar en la intensidad de su amor o, en su defecto, en una profunda inseguridad y deseo de control. ¿Está Kerem enamorado perdidamente, o está sufriendo de un ego herido y una necesidad de poseer a Su, independientemente de su voluntad o de las circunstancias? Luego viene la declaración contundente, ella es mía. Esta afirmación es el clímax de la frase y es donde reside el impacto. Es una declaración de propiedad, de pertenencia. No dice la quiero ni la amo, dice es mía. Esta palabra, mía, puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser una manifestación de un amor posesivo, casi animal, donde la persona amada es vista como un trofeo o una posesión. O podría ser, en un sentido más romántico pero igualmente intenso, una forma de expresar que él se siente profundamente conectado a ella, que la siente como parte de sí mismo, como si estuviera destinada a estar con él. Pero, ¿a qué punto esa declaración de mía respeta la individualidad y el libre albedrío de Su? Ese es el gran interrogante. Ahora, ¿quién es Su y quién es la misteriosa ella? Para que esta historia tenga el impacto que promete el título, asumimos que ella es la misma Su. Kerem está declarando que a pesar de que Su pueda tener un anillo, él la considera suya. Esto nos abre un abanico de posibilidades dramáticas. Podría ser que Su esté en una relación, quizás comprometida, y Kerem irrumpe en su vida de manera inesperada y avasalladora. O quizás Su está pasando por un momento difícil en su relación actual, y Kerem ve una oportunidad para reclamarla. La frase podría ser pronunciada en un momento de confrontación, de confesión, o incluso de desesperación. Consideremos el contexto. ¿Estamos hablando de un triángulo amoroso clásico? ¿Un hombre, una mujer y otro hombre? O quizás la situación es más compleja. Podría ser que Su esté comprometida o casada, y Kerem, quien tal vez fue su gran amor del pasado, regresa para reclamarla. La frase su anillo no importa entonces adquiere un significado aún más potente. Kerem estaría desestimando el valor de la unión actual de Su, considerándola irrelevante frente a la magnitud de sus propios sentimientos. Esto puede ser visto como heroico por algunos, como un acto de amor verdadero que desafía las convenciones, o como un acto egoísta y destructivo por otros, que ignora el dolor que puede causar. Otra interpretación, quizás menos convencional pero igual de intrigante, es que ella es mía, no se refiera a Su directamente como persona, sino a algo que ella representa para Kerem.
Podría ser su futuro, su felicidad, su destino. Pero dado el contexto de su anillo no importa, es casi seguro que se refiere a su como persona y a su relación con ella. La posesividad en el amor puede ser una característica aterradora. Cuando alguien dice ella es mía, puede haber una línea muy fina entre el amor y el control, entre la protección y la opresión. Vamos a explorar las posibles emociones detrás de esta declaración. Por un lado, puede haber una profunda pasión, un amor tan intenso que lo lleva a sentir que su le pertenece por derecho propio, sin importar las barreras. Podría ser el tipo de amor que se ve en las películas, un amor épico que está destinado a superar cualquier obstáculo. Pero, por otro lado, también puede haber un profundo dolor. Quizás Kerem ha estado sufriendo en silencio, viendo a Su con otra persona, y finalmente ha llegado a un punto de quiebre donde no puede contener más sus sentimientos, aunque sea de una manera posesiva. Si ponemos a Su en el centro de esta historia, ¿cómo se sentiría ella al escuchar o saber de esta declaración? Si está comprometida, esto podría ser una invasión a su privacidad y a su decisión. Si está infeliz en su relación actual, podría sentirse halagada por la intensidad del sentimiento de Kerem, pero también temerosa de las consecuencias de cualquier acción. El anillo, en este caso, es el símbolo de su compromiso y su elección. Desestimarlo es desestimar su voluntad. Pensemos en las posibles reacciones de la tercera persona, la pareja de Su, si es que existe. Si él se entera de que Kerem considera a Su suya a pesar del anillo, la reacción podría ser de ira, de desafío, o de tristeza y confusión. La frase de Kerem es una provocación directa, una declaración de guerra en el terreno del amor. Este tipo de declaraciones en el mundo real suelen tener consecuencias. ¿Qué podría pasar después? Podríamos estar ante un escenario donde Su debe tomar una decisión difícil, aferrarse a su compromiso actual, o ceder ante la intensidad de Kerem. Podría haber enfrentamientos, discusiones apasionadas, momentos de duda y revelación. La historia podría inclinarse hacia un romance prohibido, o hacia una ruptura dolorosa y una nueva oportunidad. La belleza de estas frases cortas y cargadas de significado es que nos invitan a imaginar. Nos obligan a llenar los vacíos con nuestras propias experiencias y expectativas sobre el amor y las relaciones. ¿Qué tipo de persona es Kerem? ¿Es un romántico empedernido o un manipulador? ¿Es una víctima o alguien que juega con los sentimientos de los demás? El anillo, que en un principio parece un detalle menor, se convierte en un símbolo poderoso. ¿Es el anillo un ancla que la mantiene atada a un compromiso, o una cadena que la oprime? La frase ella es mía puede ser especialmente preocupante si se interpreta como una falta de respeto a la autonomía de Su. Nadie es de nadie en un sentido absoluto, a menos que haya un acuerdo mutuo y voluntario. El amor verdadero se basa en la libertad y la elección. Si Kerem realmente ama a Su, debería desear su felicidad, incluso si esa felicidad no está a su lado. Sin embargo, a menudo el amor posesivo confunde la posesión con el amor. Pero, ¿y si Kerem tiene una razón justificada? ¿Qué pasa si el anillo es un engaño, si Su está siendo forzada a casarse o comprometerse, y Kerem, como un caballero de brillante armadura, está interviniendo para liberarla? En ese caso, la frase «su anillo no importa» sería una declaración de protección y desafío a una injusticia. La frase «ella es mía» sería entonces una promesa de protección, de reclamarla para una vida mejor, una vida libre. La ambigüedad es lo que hace que esta frase sea tan fascinante. Nos invita a especular, a debatir, a sentir. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos esto? ¿Nos genera empatía hacia Kerem o repulsión? ¿Nos imaginamos a Su como una figura trágica, o como una mujer fuerte que está al mando de su propio destino? Consideremos la posibilidad de que el título sea una provocación, una forma de atraer la atención y generar debate, y que la historia detrás de la frase sea más matizada de lo que parece. A veces las palabras más impactantes son las que esconden una complejidad emocional profunda. El anillo podría ser un símbolo de una relación que está a punto de terminar, o que nunca debió haber comenzado. Y la declaración de Kerem podría ser el catalizador que finalmente libera a Su de una situación insostenible. Piensen en las escenas que podrían acompañar esta frase. Una mirada intensa entre Kerem y Su, el sonido de un corazón latiendo con fuerza, la tensión palpable en el aire. O quizás una escena de confrontación, donde Kerem se enfrenta a la pareja de Su y pronuncia estas palabras con determinación.
La música de fondo jugaría un papel crucial en transmitir la emoción, melodías románticas y épicas, o tal vez algo más oscuro y lleno de suspense. Para concluir nuestra reflexión sobre esta impactante revelación, podemos decir que la frase «Querem su anillo no importa ella es mía» es un microcosmos de las complejidades del amor, el compromiso y la posesividad. Nos presenta un escenario cargado de drama donde las emociones entran en conflicto con las convenciones sociales y los símbolos de compromiso. Nos invita a cuestionar la naturaleza del amor, la importancia de la libre voluntad y las consecuencias de las declaraciones posesivas. ¿Es Kerem un amante apasionado que busca liberar a su, o un individuo egoísta que ignora sus deseos? La respuesta probablemente reside en los detalles que faltan en la historia completa que este título apenas insinúa. Lo que sí está claro es que esta frase tiene el poder de capturar la atención y generar un debate apasionado sobre las relaciones humanas. Y bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos por hoy con esta intensa reflexión. Hemos desmenuzado esa poderosa frase, explorando sus múltiples interpretaciones y las emociones que evoca. Hemos hablado de posesividad, de amor, de compromiso y de la importancia de la libertad en las relaciones. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y que les haya dado material para pensar y quizás hasta para debatir con sus amigos. Mil gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son el mayor regalo que me pueden dar. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración de Kerem? ¿Creen que su amor es genuino o posesivo? ¿Qué harían ustedes en el lugar de su? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás más revelaciones impactantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.